La historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de este programa La historia que quiero vivir, que estamos transmitiendo en vivo a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM aquí en la Ciudad de México, capital del país, pero también llegamos a muchas ciudades de provincia, gracias a que estamos derrotando la competencia de los automóviles de lujo y también, por supuesto, alcanza nuestra señal hasta los Estados Unidos de América, Puerto Rico y Canadá. Y, eso sí, todo el territorio nacional y todo el planeta donde exista Internet. También pueden ustedes sintonizarnos gracias a la página www.radioformula.com.mx, en donde a través de ella podrán escucharnos donde quiera que se encuentren, siempre que haya señal de Internet. Eso sí, bienvenidos una vez más, repito, a este programa que, como ustedes bien saben, gracias a ustedes, al favor de ustedes, al honor de su atención que ustedes me han concedido, es el programa más escuchado en toda la radio nacional en nuestro país, en este difícil horario de los sábados de las 4 a las 5 de la tarde, hora aquí del centro, y que pues tiene la característica de que es un programa de historia, naturalmente, que pues va creciendo en su número, afortunadamente, de radioescuchas, lo cual me emociona enormemente. Como siempre, también recuerden ustedes que están a su disposición varias vías electrónicas para poder comunicarnos, como lo son, primero, el correo villalpandohistoriador@gmail.com, y en segundo lugar, la página de Facebook Villalpando y la Historia. Recuerden ustedes también que hay repetición del programa en la madrugada del domingo, que también pueden ustedes volver a escuchar cuantas veces lo deseen a través de YouTube, en el canal de José Manuel Villalpando y en la propia página de Facebook, donde cada semana, después del programa, un par de horas o 2-3 horas más después, los subo de inmediato para ustedes. Primero déjenme, por supuesto, rápidamente agradecer a las amables personas que ya se tomaron la molestia de comunicarse con nosotros, como Isabela Amaya, que nos escribe desde Jalapa, Veracruz, pero hoy anda en Coatepec. Muchas gracias, se lo apreciamos mucho. A Leida Telles, que me insisten que debemos tener 2 horas de programa. Gracias a Leida, muchísimas gracias, lo aprecio enormemente. También le agradezco mucho a nuestro amigo Julián Hernández Landaverde, que nos saluda desde Catepec, gracias. Don Robert, desde Lerma de Villada, en el Estado de México. Don Jorge Lozano, que está en los Estados Unidos, viajando de Texas a Utah, que quiere un programa de cómo era la vida cuando aquellos territorios eran mexicanos. Lo haremos, es bien interesante eso. También René Moeno, que me habla sobre el folletito que publiqué sobre monumentos a Colón. Muchas gracias, don René, gracias. Guillermo Correa me dice cada sábado sin falta, cosa que le aprecio enormemente. También don Miguel Machuca, que mandó una fotografía interesantísima de un monumento a Colón en la Escuela Cristóbal Colón allá en Ticomán. Tony Fuentes y su hermana doña Nancy, que me saludan desde Hermosillo, Sonora. José Naún, que anda en Puebla, me manda una foto del monumento a Zaragoza. Don Ernesto Romo Pérez también me comenta, lo voy a leer enseguida porque si no se me pierde un poquito el tiempo. Don Ernesto Romo, don José Antonio Cortés pasando lista, muchísimas gracias. Y también don Rolando Orozco, muchísimas gracias. Ahorita regreso de usted, don Ernesto Romo, porque ya empecé y para no romper la carrera. Pero bueno, hoy vamos a platicar de lo que sucedió ayer, de lo que conmemoramos ayer los mexicanos, que es el Día de las Madres, este día sacrosanto, cívico, sagrado, que en México por alguna razón extraña tomó carta de naturalización, cuando en los demás países, por lo menos de nuestra cultura, el Día de las Madres, que sí se celebra, es una fiesta movible y se acomoda ya sea en el primero o en el segundo domingo de cada mes de mayo. Pero aquí en México no, aquí nos dio porque fuera el día 10, truene, llueve, relampaguee o pase lo que pase, hay que celebrar el 10 de mayo indefectiblemente. Y pues por supuesto, cuando cae en viernes como ayer, pues es muy sabroso, pero en cambio hay ocasiones en que se atraviesa en martes o en miércoles y por supuesto la semana se parte porque el tráfico es inmenso. Pero en fin, esa es nuestra cultura mexicana y es un día que
de alguna manera pues la vida se detiene para honrar a nuestras madres, las que están vivas y las que ya, las nuestras, la mía en lo personal, que ya se encuentra en el cielo, supongo, por supuesto que sí, estoy segurísimo de ello, pues las recordamos con muchísimo, muchísimo afecto. Vamos a platicar de las mamás de algunos personajes históricos. No de muchos, porque fíjense qué curioso. Las biografías, por supuesto, normalmente siempre se preocupan por decir el nombre de la mamá del personaje. A veces aparece, muchas veces sí, pero no sabemos nada absolutamente de ella. Ni qué hizo, a qué se dedicó, suponemos que al lugar, la gran mayoría de ellas, pero cómo fue su trato y su relación con el chiquito o con la chiquita que después va a ser un prócer de la patria o una prócer de la patria. ¿Cómo los formó? ¿Qué valores les inculcó? ¿Cuándo logró conseguir que fuera un buen niño? En algunos casos, ¿cómo le hizo para que saliera tan malvado el sujeto, verdad? En otros más, pues bueno, seguramente le dio como ejemplo las virtudes que ella tenía. En otros casos, qué barbaridad, señora, qué metiche se volvió, como vamos a ver ahorita en alguno que otro caso. Pero simplemente quiero comenzar diciendo que recordemos que nuestro profundo apego, nuestro profundo amor a nuestras madres, es, por supuesto, connatural al ser humano, pero que en nuestra cultura mexicana se incrementa mucho más por nuestra propia tradición, nuestro sedimento histórico. Recuerden que hemos platicado muchas veces que allá en la época prehispánica, pues el vínculo afectivo entre madre e hijo es muy fuerte, porque tratándose de familias poligámicas, antes de la llegada de los españoles, el papá pues normalmente nunca estaba en la casa y la vida cotidiana se hacía con los hijos y la señora madre, y sobre todo en una época como la azteca, particularmente hablando de nuestra cultura directa aquí en la Ciudad de México, en donde las mujeres son vistas un tanto cuanto con cierto desprecio, desapego, molestia inclusive, y donde el valor fundamental se le da al varón en esa sociedad machista espantosa de los aztecas, pues evidentemente la mamá genera un vínculo muy singular con el hijo varoncito. Esto no lo digo yo, ustedes lo pueden comprobar si han leído, porque seguramente lo han hecho, muchos de ustedes, esta importantísima obra de la fenomenología mexicana, de la historia de nuestra razón de ser como sociedad y como pensamiento, que escribió el gran escritor Octavio Paz y que se llama El laberinto de la soledad. Ahí se habla muchísimo del término madre, de por qué es importante la madre para los mexicanos, y pues simplemente ya para dejar este tema a un lado, yo solamente quisiera, eso sí, referirme a que afortunadamente nuestra cultura mexicana, más allá de lo que pudiera decir don Octavio, más allá de la tradición, más allá de los aztecas, la madre tiene una presencia singular, porque aquí en México, hace ya casi 500 años también, una aparición mariana, que no importa si se dio o no se dio, no voy a entrar a esa discusión. Lo que me interesa es que la tradición consignada en un librito que desde aquel tiempo circula entre nosotros, que se llama Nican Mopogua, que escribió un indio latinizado, castellanizado, que adoptó el nombre de Antonio Valeriano. En este Nican Mopogua, o Relación Verdadera de las Apariciones, se cuentan los diálogos que sostuvieron Juan Diego con la Virgen de Guadalupe, con la Virgen María en su advocación guadalupana, y en ellos, en estos diálogos hermosísimos, está quizá la definición más completa de lo que es una madre, y particularmente lo que es una madre mexicana, cuando la Virgen le dice a Juan Diego: ¿qué no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿Qué más necesitas? ¿Qué has de menester? Esto es, para mí, créanmelo amigos, el más profundo concepto de lo que es la madre en México. Cuando una mujer le dice a su hijo: ¿qué no ves que estoy yo aquí que soy tu madre? Esto es todo. Eso es quizás de alguna manera el más importante concepto que sobre la maternidad se haya vertido. Aquí no importan las nociones biológicas, las psicológicas, las de equidad de género. No. La noción prístina primera de lo que es una madre en México lo dio, o lo dice, para que no me van a decir que estoy diciendo cosas, lo dice el Nican Mopogua, aquella relación de las apariciones, cuando la Virgen de Guadalupe, repito porque la frase es hermosísima, le dice a Juan Diego: ¿qué no estoy yo aquí que soy tu madre? Así que dejemos esta madre por ahí y vámonos con los personajes rápidamente. Miren, algunos no tuvieron, en el sentido de veras limpio de la palabra, no tuvieron madre porque murió cuando ellos eran muy pequeñitos.
voy a platicar un par de casos de estos hoy en día porque pues en realidad no hay rastro de que la mamá fallecida, repito, cuando el personaje era chiquito, haya tenido algún tipo de influencia que haya generado algún rasgo especial de su conducta, de su carácter, y me refiero específicamente al padre Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo, pues, careció de mamá porque murió cuando él era muy chico, eran varios hermanos, el primero de ellos Joaquín, el mayorcito, después Miguel, y pues la señora madre del padre Hidalgo murió cuando dio a luz a su hermano Mariano. Su papá más tarde se volverá a casar con otra persona, así que pues no tuvo la oportunidad de aprender de ella, de convivir con ella. Esto por el padre Hidalgo. Pero en cambio el que tuvo mucha madre, en el mejor sentido de la palabra, fue José María Morelos y Pavón. Una madre, además, también muy mexicana en el sentido de que le tocó padecer, sufrir la adversidad de un hombre que abandona el hogar, que la deja con hijos y ella tiene que hacerse cargo gracias a que su propio papá, su abuelito de Morelos, era maestro, más o menos se ayudaban todos, hizo una familia como hay muchas en México sin padre presente y la madre se fletó para sacar adelante al hijo y cuando llegó la oportunidad es ella la que va a mover cielo, mar y tierra para que el hijo deje la precaria condición de arriero en la que trabajaba para que aspirara a algo mejor. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, de vuelta en el segundo bloque del programa del día de hoy, que hablamos sobre las madres de los personajes históricos. Apenas acabamos de comenzar, ojalá me dé tiempo para poder platicar de varias de ellas. Perdón, don Ernesto Romo Pérez, ya leí su correo. Sí, es falsa la información. Los aztecas, para empezar, no sacrificaban mujeres. Y segundo, en la expedición de Cortés no venían tampoco mujeres, y menos embarazadas. Gracias, también le aprecio mucho a José Antonio Cortés, a Maxwell Aurora Flores, que me dice que aquí está, que platiquemos de historia. Pues muchas gracias, lo estamos haciendo, se lo aprecio enormemente. Y también hay varios mensajitos, miren, le aprecio muchísimo a don Fernando Salinas, que me escribe desde McAllen allá, muchas gracias. Don Fernando González, que salude a Piedad Aedo y a Wilfredo Aedo, con todo gusto, saludados están ustedes. Don Ángel Rodríguez, también muchísimas gracias por su presencia. Jerónimo Pacheco, que está siempre listo a las 4 de la tarde, gracias. Oscar Núñez Baena, que va saliendo y que va camino a Cuernavaca, qué bueno, muchas gracias. Don Jesús Galaviz Pérez, me manda un abrazo desde La Piedad, Michoacán. Y sí, habla del tema de la mamá de Comonfort, que ya llegaré ahí en un momento más. Santiago Rosas Pérez también, muchas gracias allá de Puebla. Don Enrique Deita Silva, que está escuchando el programa con toda la familia, gracias. Daniel Lindemann, desde León, Guanajuato, que si tengo podcast, pues no sé si sea podcast o no. Yo lo único que hago es que subo mis programas a la página de YouTube, porque yo los filmo aquí de manera artesanal y todo, pero yo aquí lo hago. Y luego también se reproducen en Facebook, ahí los pongo también. Pero entiendo, por lo que sé, que en iTunes hay una página que tiene mis programas completos y que también ya está también en otra más, que ahorita se me olvidó el nombre, estas muy modernas. Yo soy totalmente antitecnológico, pero bueno. Y también William Lawson DBC. Esta página se llama Spotify, ya me acordé, en Spotify. Perdónenme mi falta de cultura tecnológica. Pero bueno, decíamos que la mamá de Morelos, él sí, pues le entró durísimo a sacar al chamaco y a su hermana, pues de la crisis en que las deja un padre que abandona el hogar. Y pues por supuesto, el joven Morelos cuando fue creciendo tuvo que incorporarse a la vida laboral para aportar algo al hogar. Lo hará como arriero, como todos sabemos, pero la mamá de Morelos en un momento determinado se entera de que un pariente lejano ha dejado una pequeña cantidad, bueno, una pequeña buena cantidad, pero asignada a aquel de su familia que quisiera ser sacerdote. No era para que se la repartieran, no era para que se gastara, sino para con esa cantidad, lo que se llamaba una capellanía, hoy diríamos una especie de beca, se pudiera mantener un sacerdote que fuera de apellido Morelos. Y entonces pensó ella, pues mi hijo José María puede aspirar a obtener esa capellanía y es mejor ser cura que ser arriero. Así que ella habló con él, lo convenció. Claro, Morelos tendría algún tipo de reparo, tenía en ese momento 25 años de edad, pues no era una edad muy apropiada para entrar al sacerdocio, cuando los chamaquitos, sus compañeros, tenían 13, 14 o 15 años. Pero ella se empeñó, lo consiguió. Pero había un impedimento, hijo, ya dije muchos peros, Dios mío. Había un impedimento gravísimo, que el sacerdocio estaba reservado a personas blancas, españolas, a criollos, a mestizos.
no se admitía la presencia en el sacerdocio, en el sacramento sacerdotal, ni de mulatos ni de indios. Y Morelos era mulato. Pero sin embargo, la señora, con sus buenas artes, como una mexicana más, como una mamá luchona que tiene que resolver un problema, consiguió dinerito y le dio su buena mordida, así con corrupción y todo, al encargado de expedir la fe de bautismo de su hijo José María, que si ustedes la ven, está publicada en internet y en cualquier lugar. La fe de bautismo en Morelos es una maravilla de magia racial, porque dice que José María Morelos es de condición española. Lograron que la fe de bautismo apareciera como español, cosa que ya hemos platicado, seguramente cuando se la mostró al rector del colegio de San Nicolás, el padre Hidalgo se habría atacado de risa, pero tan bonachón como era, entendió la circunstancia y lo admitió. Más adelante, cuando Morelos sea sacerdote, se va a comportar como todo buen hijo. Él va a llamar a su mamá para que viva con él en sus primeros curatos. Ya después, cuando la señora pues ya tiene otro tipo de forma de vida, y cuando Morelos ya puede, se va a vivir a Valladolid, que es donde va a morir, y Morelos le compra una muy buena casa a su mamá como una especie de, pues no es pago, es el agradecimiento enorme que tiene este hombre por su señora madre, la que hoy es el Museo Casa Morelos en Morelia, que seguramente muchos de ustedes conocen. Esa casa perteneció efectivamente a José María Morelos y Pavón, pero nunca la habitó, la adquirió para su mamá y para su hermana. Era la casa para la familia, era lo que él podía dar en reciprocidad a lo mucho que le habían otorgado. Esta es la mamá, la gran mamá de José María Morelos y Pavón. Sabemos muy poco, más bien casi nada, de la mamá de Vicente Guerrero, más que se apellidaba Saldaña, porque ya ven que se empeñan en ponerle apellidos maternos a los próceres, no vaya a ser que parezca que no tenían madre. Y tampoco sabemos mucho de la mamá de Agustín Iturbide. A él sí se nos olvida el materno, seguramente porque él sí no la tenía, seguramente desde el punto de vista de la historia oficial, pero la señora Aramburu, pues tampoco sabemos mucho de ella, más que muere en el año de 1820. No sabemos pues mucho de las mamás de Iturbide y de Guerrero. Del papá de Guerrero sabemos más. Acuérdense que es el que va a ofrecer el indulto, y ante sus soldados, Guerrero dice: este anciano que está aquí es mi padre. Es cuando dice aquella frase: la patria es primero. Del papá de Iturbide también sabemos que lo hicieron príncipe de la Unión durante el imperio, pero de las mamás no sabemos nada. En cambio, de la que sí sabemos cosas además muy chispeantes, es de la mamá de don Antonio López de Santa Ana. No sé si él habrá heredado ese carácter veleidoso, jacarandoso, voluntarioso, tramposón, medio cómico. Pues no lo sé si lo heredó de su mamá. Yo tengo serias sospechas de que sí, porque, bueno, no sé nada de genética, pero habría una probabilidad muy grande de que el comportamiento que siempre mostró Santana, este llamado seductor de la patria, pues es un comportamiento que en buena medida corresponde a lo que, poquito que sabemos, pero suficiente, tenía su mamá. Su mamá, esposa de un escribano público, de un notario de aquel tiempo, pues era una mujer de posición acomodada, pero además era una mujer sobreprotectora y muy cuidadora de su hijo Antonio. Lo quería muchísimo a su Toñito, porque seguramente era un niño pues traviesito, latosito, que el papá regañaba mucho y ella se encargaba de cubrirlo, protegerlo, de tratar de esquivar con él los regaños del padre, que a toda costa quería meterlo en disciplina. Un buen día el papá decidió que para que el muchacho ya finalmente entrara en razón, quiso que ingresara como trabajador a una casa comercial para que empezara a tener responsabilidades y disciplina, y el muchacho no quería, y la mamá lo protegió. Es más, la mamá es la que pues de alguna manera convence al padre que deje en paz al hijo, y la mamá es la que va a hablar con el coronel Arredondo, que es el comandante del regimiento fijo de Veracruz, para decirle que su hijo Antonito pues quería ser militar, y gracias a él lo admiten y sienta plaza de cadete en este regimiento. Es la mamá la que se encarga de cuidarlo. Pero hay un rasgo sobresaliente que ya he platicado en otras ocasiones, que ocurrió justamente en el año de 1808, y específicamente el día martes de carnaval, el previo a que llegue el momento del miércoles de ceniza, cuando en esta cultura católico-pagana que tenemos en nuestro país y en muchas otras latitudes del mundo occidental, en donde se combinan elementos de la tradición
por supuesto, muy sagrada del catolicismo, y la tradición también muy sagrada para ellos de las tradiciones paganas, pues existen los carnavales, estas cosas tan extrañas pero que son tan divertidas, y en los cuales pues lo que abunda es el baile, la música, la alegría, el licor, el sexo y todo lo que ustedes puedan imaginar, por supuesto. Así ha sido desde hace muchos siglos y en México no fue la excepción, y en Veracruz, por supuesto, es tradicional el carnaval, donde además también, pues ahí vivían los Santa Ana, allí mero. Como ustedes recuerdan, el carnaval tiene que terminar exactamente cuando dan las 11:59 de la noche el martes previo, y al momento en que comienzan a sonar las campanadas del miércoles de ceniza, se acabó todo, porque entra la época ya de la resignación, mortificación, de guardar por completo, y más en aquella época cuando estaba vigente la Inquisición. Pues resultó que estaban bailando ahí en el muelle de Veracruz esa noche de martes de carnaval una melodía que se llama porque existe todavía, el jarabe gatuno. El jarabe gatuno es una especie de lambada antigua en la cual las dos parejas hacen contorsiones medio tipo felino, están simulando el apareamiento de un gato y de una gata, con maullidos, tocamientos, contorsiones, movimientos, y estaba la señora Santana encantada de la vida, baile y baile y baile y baile y baile, pero no con su marido, con un muchacho que andaba por ahí, y pues estaba tan ensimismada, por decirlo de una manera bonito, en el asunto del baile, que cuando se escucharon las campanadas y se apagó la música, la parejita siguió bailando y danzando al compás de esta música extraordinaria ya mental que ellos traían nada más en su cabeza, y con las mismas contorsiones y tocamientos y maullidos. Todo el mundo se les quedó viendo, ya se había acabado el carnaval, llegaron los agentes de la Inquisición, las detuvieron, la pusieron presa, y al día siguiente tuvo que ir el señor notario López de Santana a rescatar a su mujer de la cárcel de la Inquisición, a pagar la multa respectiva, porque la descubrieron bailando con otro hombre y después de las campanadas. Un minuto nada más haber sido, pero con eso fue suficiente para el escándalo, y así esta mujer, pues tan ligerilla, llamémoslo así, pues seguramente le heredó muchas de sus virtudes alegronas a su propio hijo. Vamos a cambiarnos de tema. Otra mamá interesante que se vincula mucho con Morelos. Todos sabemos que Morelos tuvo una mujer que lo acompañó, su amante, pues, para decirlo con toda claridad, su compañera, su pareja, a pesar de ser sacerdote, la tenía en calidad técnica y canónicamente de lo que se conocía entonces como barragana. Esta mujer se llama Brígida Almonte y es oriunda de Nocupétaro, allá en el bellísimo Michoacán, en plena tierra caliente, en un lugar, si ustedes se fijan en la imagen que coloqué en el Facebook, donde existe un monumento bellísimo a una madre y a un niño. Es Brígida Almonte con su hijito Juan Nepomuceno Almonte, de lo cual hablamos enseguida. Y estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque de esta tarde, que se va rápido. Gracias a Emma, Jackson, Toby, Neftalí Garza, que me saludan desde Raleigh, Carolina del Norte. Don Alberto Flores me habla sobre la batalla del 5 de mayo de Kuno Becker, que si vi la película, pues me pareció regular. La parte de la batalla está bastante bien lograda, aunque modificaron las palabras exactas de Zaragoza. Y la historia de amor se me hizo francamente muy churro, se lo confieso tal cual. También le agradezco muchísimo a Iván García, que está presente como siempre, a don Raúl Tamayo desde Indianápolis allá. Dice que no podía faltar su héroe favorito, que es Morelos. Claro que no. Este mensaje me conmovió. Doña Adriana Ramos Almanza, que nos está escuchando desde París, Francia, dice llena de orgullo. Así que le aprecio enormemente, y al rato le escribo porque le voy a hacer un encarguito si no tiene usted inconveniente. Necesito que me tome una foto de un lugarcito en París, pero al rato se lo escribo. Don Javier Arellano también le aprecio muchísimo desde Nueva Orleans, que me dice que en Estados Unidos mañana domingo es cuando se celebra el Día de las Madres. Que si hay algún libro sobre la esclavitud en la Nueva España, sí hay varios, al rato le escribo para no perder mucho tiempo. Don Alberto Flores, no voy a estar de acuerdo con usted, don Alberto, pero por otras razones. Me dice que si no me parece que el hijo de Morelos fue un sujeto despreciable y traicionero. Pues no, le voy a decir por qué. Pues porque amo la historia y a los personajes. Son seres humanos y hay que verlos como tales. Nadie es terriblemente malo, nadie es excelsamente bueno, todos tenemos errorzotes. Que algunos hayan optado por un camino que, si hubieran ganado, serían ahorita dioses, es otra cosa. Recuerde que en este país la bipolaridad partidista hace que los que perdieron sean considerados como traidores y los que ganaron como héroes. Así que
Morelos y su hijo pues tenían ideas muy peculiares. El hijo de Morelos quiso finalmente contribuir a crear aquí un imperio como muchos otros mexicanos lo hicieron. Así que traicionero no traicionó en realidad a nadie. Despreciable, pues no sé, pues cada quien es como es en realidad. Esto aplica para todos, desde Juárez, Almonte, a Victoriano Huerta, a Porfirio Díaz, a Madero, a Villa, porque alguien me puede decir, Almonte nunca mató a nadie y Villa mató a cientos de personas. Así que no puede uno juzgar, desde mi punto de vista, don Alberto, perdón que discrepe, no puede uno juzgar así, creo yo. También le aprecio muchísimo, rápido, a doña María del Socorro Cruz Soriano, que se está deleitando con la historia. Gracias. También Rafita Barrios, que siempre nos saluda, se lo agradezco infinitamente. Y vamos a seguir. Miren, doña Brígida Almonte, esta mujer que fue la compañera pareja de Morelos, tiene en el actual Nocupétaro este monumento bellísimo, que lo puse ahí en la imagen que les sugiero que vean, y quienes ustedes conozcan Nocupétaro lo habrán visto ahí en la plaza principal de esta bonita población que es Nocupétaro de Michoacán. Esta foto la tomé yo allí mismo alguna vez que ocurrí a Nocupétaro para conocerlo, y se me hace verdaderamente prodigioso que allí donde nació Juan Nepomuceno Almonte y Guadalupe, la otra hija que no aparece en el monumento, y donde vivió Brígida, que era pues la muchacha, compañera, pareja, la que amaba tiernamente el propio Morelos, está este monumento a una madre. Un monumento para mí, con su sencillez, con su forma rústica de expresar en piedra esta relación madre-hijo, un monumento para mí mucho más hermoso, lo digo con todo respeto, que la de Efesio, este espeluznante que tenemos en la Ciudad de México y que pues se cayó, se vino abajo en el terremoto del 19 de septiembre de 2017. A mí se me hace feísimo ese monumento. En cambio este me llena de ternura ver la mamá caminando por el hijo en Nocupétaro. Así el hijo sea Juan Nepomuceno Almonte, el hijo de Morelos. Un muchacho pues que a la larga pues hará su vida como bien pueda hacerla cada quien. Y en cambio la mamá, Brígida, va a morir en el año de 1813 y ya sabemos las consecuencias de su muerte, porque Morelos, que la amaba entrañablemente, cuando pasa por allí, por Nocupétaro, se entera de la muerte recientita de Brígida, recoge a su hija Guadalupe, ya tenía el a Juanito, se los lleva y estaba confortándolos, consolándolos allá en las lomas de Santa María, cuando los sorprenden los realistas y lo derrotan. Morelos prefirió estar con sus hijos para paliar el dolor de la ausencia de su madre que enfrentar la batalla. Esta es pues Brígida Almonte, y repito, con este monumento que a mí se me figura extraordinario que está en Nocupétaro. Vamos a los otros dos casos que ya alguien nos adelantaba. Don Ignacio Comonfort y su mamá. Este es un caso de estos también muy mexicanos, de amor de Juan Gabriel exagerado, porque también se dan ocasiones en que las mujeres solas, por razones las que ustedes quieran en la vida, porque enviudó, porque es madre soltera, porque la abandonaron, porque así lo decidió ella, pues la mujer sola decide quedarse en la vida solamente con su único hijo varón, el hijo único varón de mujer sola. Bueno, se vuelve una relación, me imagino que compleja, conozco algunos casos y sí, es difícil esta relación, y sobre todo cuando el hijo pues decide, más que honrar a su señora madre, venerar a su señora madre. Es una relación de ida y vuelta muy compleja, al grado tal que Ignacio Comonfort nunca se casó, pasó toda su vida con su mamá. Aún siendo presidente de la República, la trajo a vivir a Palacio Nacional y estuvo siempre con su mamá, que es la que le hacía la casa, la que le arreglaba la ropa, seguramente le hacía de comer. Su mamá era su pareja en el mejor sentido de la palabra, pero era su único lazo familiar, su mamá, y la mamá, por supuesto, de él. Así que esta es una relación muy compleja. La señora, como buena señora, que no digo que haya tenido mala fe, al contrario, estoy segura que dentro de sus convicciones religiosas y morales, pues la catolicidad era un valor fundamental en ella, pues era una mujer que veía con preocupación que su hijo era liberal, que además bajo su gobierno provisional en 1855 y 56 se está discutiendo la Constitución, donde se está planteando que se eleven a rango constitucional las leyes de desamortización de bienes de la Iglesia, y estas cosas le tenían preocupado porque la Iglesia había lanzado serias advertencias contra aquellos que estuviesen del lado liberal. Pero llegó más aún,
De pronto algún sacerdote por ahí descubrió que la señora gustaba ir a misa todos los días, salía de palacio muy temprano para dirigirse a la catedral y que ahí escuchaba misa todos los días tempranito, pero además también como buena católica de antaño, se confesaba todos los días, como si hubiera pecados todos los días, una posibilidad de tener pecados todos los días, quizás solamente de mal pensamiento, ¿verdad? Pero bueno, esta señora gustaba de confesarse diario y esto fue notado por un sacerdote que era parte importante del Partido Conservador y que era de alguna manera de los asesores del obispo de Michoacán, Clemente de Jesús Munguía, que sería quien se opondría con más vehemencia a la Constitución y a las leyes de reforma, cuando se armó una especie de grupo clerical para defender a la iglesia de los ataques liberales, y este sacerdote comenzó poco a poco a ganarse la confianza de la señora Comonfort, siendo él su confesor personal, y poco a poco este malvado, porque este sí fue malvado para que vea, abusó de la inocencia, el candor de esta mujer, comenzando a meterle en la cabeza ideas terribles. Señora, su hijo se va a condenar. Señora, su hijo está en pecado mortal. Señora, su hijo va a ir a dar al infierno. Y por supuesto la pobre señora salía angustiadísima cada vez que acudía al confesionario y al regresar a palacio, no sé si al darle desayunar o de cenar a su hijo, pues seguramente le decía también sus preocupaciones de que, ay hijo, te vas a condenar, el infierno, el diablo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero conforme no hacía mucho caso, estaba con sus compromisos y sus convicciones liberales bien puestas, pero la señora pues seguía yendo a misa, seguía confesándose y los curitas pues siguieron abusando de este candor natural de ella, hasta que llegó el momento en que desesperados le tuvieron que decir todavía una amenaza más grave, un chantaje moral terrible cuando le dijeron, mire señora, no solamente su hijo se va a condenar y se va a ir al infierno, sino también usted, porque una madre que no hace esto lo imposible por salvar del demonio a su hijo, también se condena. La pobre señora debe haber sentido un sofocón espeluznante, llegó a palacio, le planteó a su hijo esta circunstancia de que ella también estaba ya en pecado mortal, lista para la condena eterna si no se corregía a su hijo, y claro, el hijo había otras razones, la presión conservadora, en fin, muchas otras razones. Su hijo ya se había convencido de dar un golpe de estado y simplemente la petición de su mamá solamente vino a completar el vaso de agua que le hacía falta para desconocer a la Constitución y todo, no todo, pero buena parte de todo, por satisfacer a su mamá con la cual vivía. Otro personaje, para brincarnos de tema, que tampoco tuvo conocimiento ni contacto con su mamá porque falleció cuando él era muy muy chiquito y por lo tanto no puede hablarse de que haya alguna huella, algún legado o algún tipo de influencia sobre él, es Benito Juárez. Benito Juárez, que es el prototipo del hombre que se hace a sí mismo, del hombre que avanza, que logra con la cultura del esfuerzo ser lo que llegó a ser, no tuvo el apoyo lamentablemente de su mamá. Y déjenme decir una barbaridad tremenda. Y qué bueno que no lo tuvo, porque si su mamá ha estado viva, cuando él a los 7, 8 años de edad decide y toma la resolución de salirse de Garatao para ir a Oaxaca a estudiar, su mamá no lo hubiera permitido, porque no era esa la cultura zapoteca de ese momento, era vivir todos en la grey, en el grupúsculo familiar, y afortunadamente, ya sé que es horrible lo que estoy diciendo, Benito Juárez no tuvo madre en ese sentido de la palabra. Como no había mamá, vivía con sus tíos, pudo, cuando llegó la hora después de haberlo reflexionado, salirse de Garatao e irse a Oaxaca a estudiar y a partir de ahí a vivir la vida que le correspondía. Si hubiese tenido mamá, no se hubiese salido. Así que uno no sabe para quién trabaja, ni por qué Dios, o el destino, o la naturaleza hace las cosas. En cambio, otro que tuvo mucha madre también, muy dominante indudablemente, es nuestro amigo, el emperador Maximiliano. Y digo amigo porque ella es parte de la historia de México. Allá en Austria, solamente su nombre es una especie de nota de pie de página en los libros de texto, y en cambio aquí en México ocupa páginas enteras y libros muchísimos, hasta míos, de su presencia. Y él tuvo mucha mamá. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el último bloque de esta tarde, que fue volando. Gracias, muchas gracias a Susana Fischer, se lo agradezco infinitamente. También quiero agradecerle a Adrián Arce Sosa, que me saluda
está él aquí, así, aquí nos saluda. Muchísimas gracias, don Alberto Flores. No, ya me dije ese. Mr. González, que me dice, MR González, que hable de las tres, desde Virginia, allá en los Estados Unidos, que hable de las tres H de Sonora, de la heroica Guaymas, de la heroica Nogales y la heroica Caborca. Algún día lo haremos con todo gustísimo. ¿Qué hay de la Madre Santana? Ya hablé, Emma Garza, ya hablé de ella hace un momentito. Mi queridísima amiga, alumna, Iliana Palestino, me dice y me saluda diciéndome que su señora madre me quería muchísimo. Igualmente, Iliana, hace mucho que no nos vemos. Gracias por llamar, te lo aprecio de veras enormemente. También le quiero agradecer muchísimo, tengo varios mensajes que son interesantes. William Lawson, que me dice que no me vaya sin saludar a su señora esposa, doña Ofelia. Saludada está usted. Don Juan Carlos Sánchez, que me escribe desde Costa Rica y además compró un libro mío y que lo trae por ahí, que le gusta mucho el programa y la historia. Gracias, don Juan Carlos Sánchez, muy amable. Don Gerardo Guadarrama, saludos, gracias, también se lo aprecio. Marina García, que si tengo Twitter, pues mire, ya me abrieron uno, pero no sé manejar esa cosa y como que no se ha difundido. Cuando aprenda, pues sí lo utilizaré, doña Marina, pero ahorita, francamente, ¿para qué le digo si no me convence? También, por último, Nas Martínez Salomó acaba de llegar, que qué manera de expresarme, que sobre el Monumento a la Madre de la Ciudad de México solo muestra que no sé de arte, seguramente, pues no sé, para mí se me hace espantoso. Entre el arte hay totalmente todo tipos de interpretaciones. Que si es que estudie más sobre escultura mexicana, pues sí, yo estudio la clásica que me gusta, el otro se me hace horrible, con la pena. Pero bueno, está bien, hay muchos gustos. A usted le gusta muchísimo, qué bueno. En fin, vamos a terminar. Maximiliano sí tenía mucha mamá. Fíjense que, pues esta mujer, para empezar, se va a encargar directa y personalmente, claro, en sentido figurado como directora, de la educación sexual de sus hijos. De los 4 varones que tiene, de Fernando Maximiliano, que es el segundo, pero de Francisco José, de Carlos Luis y de Luis Víctor. Fíjense hasta qué grado de meticulosidad llega esta mamá, que para prevenir cualquier tipo de, pues, mujeres trepadoras que quieran seducir a sus bebés, príncipes imperiales, que quieran abusar de ellos, sacarles dinero, utilizarlas como cohecho, cualquier tipo de trampa que quieran hacerle, pues resulta ser que la señora, doña Sofía, la archiduquesa madre de ellos, le pidió a sus colaboradoras allí en la corte, las damas de ella, que eran mujeres que ellas llamaba condesas higiénicas o baronesas saludables, que fueran las responsables de la iniciación y educación en esas materias amatorias de sus hijitos. Fíjense nada más qué señora tan preocupona por estar pensando en eso. Pero también, no solamente, ella fue la que organizaba y planeaba los viajes de estudio que hacían sus hijos al extranjero. Ella fue finalmente la encargada de aceptar o no aceptar a Carlota como la esposa futura de Maximiliano, y ella va a ser determinante al momento en que Maximiliano, titubeante, no quería venir a México, porque pues tenía pues serias aprensiones, particularmente de que estaba obligado a renunciar a su derecho dinástico en el trono austriaco. Pues la mamá, además de Carlota, las 2 mujeres de su vida son los que lo convencen de que por favor acepte y se vaya. Pero déjenme decirles algo más: cuando ya el imperio está fracasado, cuando ya Maximiliano está ahogándose de deudas y de derrotas, cuando Carlota tiene que salir de México para ir a pedir ayuda a Europa, cuando ya todo está terminado, Maximiliano amenaza con abdicar, se lo avisa a su mamá, y su señora madre, la archiduquesa Sofía, le envía una carta durísima diciéndole que abdicar sería un deshonor, que se quedara en su lugar. A ese grado llega una madre con estos, pues digámoslo así, estándares morales políticos rigurosísimos, que es ella la que lo obliga. No podía obligarla pues, pero la que sus palabras como madre le hacen quedarse en México y permanecer aquí para aguantarse. Y además también, por cosa curiosa, la última carta que en vida escribe Maximiliano es precisamente a su mamá. A su mamá le escribió exactamente la última carta. Otro personaje más, rápidamente, todavía me da tiempo, y este ya no es personaje histórico así político, sino es un hombre que todos conocemos, pero de otro ambiente, el cultural. Me refiero a Manuel Acuña.
Manuel Acuña, aquel poeta coahuilense, ustedes recuerdan que finalmente pasa la historia, primero por escribir uno de los poemas de amor más bellos que hay en la historia de México, que ustedes conocen. Pues bien, yo necesito decirte que te quiero, decirte que te adoro con todo el corazón, que ya no puedo tanto y al grito de que te imploro. ¿Se acuerdan de ese poema, El Nocturno Rosario? Que es maravilloso, que es la historia de un amor no correspondido, porque acuérdense, hasta las estrofas, aquí tengo un mosquito que no lo crean, hasta las estrofas son patéticas, hermosísimamente patéticas, cuando dice: comprendo que tus besos jamás han de ser míos, comprendo que en tus ojos no me he de ver jamás, y te amo, y en mis locos y ardientes desvaríos bendigo tus desdenes, adoro tus desvíos, y en vez de amarte menos te quiero mucho más. Es que me lo sé de memoria porque lo declamaba de niña en los concursos de declamación, y se me quedó para siempre ese y muchas otras más. Bueno, hay una estrofa en el propio Nocturno Rosario, que a mí en lo personal, y esta es mi hipótesis arriesgada, ya me criticaron porque no sé arte, pues tampoco sé literatura, o si sé, lo que pasa es que sabe uno lo que le gusta y lo que le disgusta, pues no me gusta, ¿qué le vamos a hacer? Pero miren, hay una estrofa, la estrofa número 7, en el propio Nocturno a Rosario, que para mí es la clave de por qué Rosario no quiso aceptar los amores que le estaba proponiendo Manuel Acuña con tan hermosísimas palabras. El más hermoso y tradicional poema de amor mexicano recibió el desprecio de la mujer al que iba dedicado. ¿Y por qué lo despreció? Yo creo que por el exceso de madre de Acuña. Escuchen lo que dice esto y ustedes díganme, mujeres mexicanas, si aceptarían una relación así. Qué hermoso hubiera sido vivir bajo aquel techo, los dos unidos siempre, y amándonos los dos. Tú siempre enamorada, yo siempre satisfecho, los dos una sola alma, los dos un solo pecho, y en medio de nosotros mi madre como un dios. Imagínense nada más. Acuña proponiéndole el romance del siglo a Rosario y diciéndole que se iban a amar satisfechos, enamorados para siempre, pero iba a estar en medio de los dos la madre de él como un dios. Por supuesto, estoy totalmente convencido que el propio Acuña pues no tenía pudor de decir esto y que Rosario seguramente, y esa es mi hipótesis aventurada, mi hipótesis es que lo mandó a volar por andar incluyendo a su señora madre en este tipo de relaciones amorosas. La mamá en medio de los dos. La época porfiriana es muy propicia justamente para los poetas. Recuerden ustedes que se escribe inclusive, que hay un poeta, se dice que es el cantor del hogar, el famosísimo maestro Peza, y que escriben para crear una especie de atmósfera perfecta, la sociedad porfiriana en la cual las reglas de moral eran exquisitamente, absolutamente cuidadosas. Hay un poeta que a mí me gusta mucho, que es Amado Nervo, solamente quiero citar una pequeña estrofa, que resolvió que la familia, apartándose de lo que era la historia mexicana, es papá y mamá y los niños, o papá y mamá y el niño. Ignoraba él seguramente que hay muchas mujeres que han tenido que enfrentar solas y con una heroicidad tremenda la vida. Bueno, esto no lo contemplaban los porfirianos y Amado Nervo, para hacer la poesía perfecta, políticamente correcta, escribió este pequeño cuarteto que ustedes seguramente, al menos yo, cuando era niño nos hacían recitarlo, seguramente ustedes lo conocen, que dice: yo adoro a mi madre querida, yo adoro a mi padre también, ninguno me quiere en la vida como ellos me saben querer. Esta es una poesía verdaderamente cursi, pero en fin, Amado Nervo. Déjenme rematar, ya para terminar, con una poesía también que me encontré el día de ayer que me parece bellísima porque es totalmente distinta. No es a la Juan Gabriel, sino es una madre que explica lo que fue tener a su hijo. Y no es una madre cualquiera, es quizás una de las mejores escritoras mexicanas, Rosario Castellanos, que escribió un poema bellísimo dedicado a su hijo. El poema se habla de Gabriel, y su hijo Gabriel Guerra Castellanos, actualmente uno de los principales intelectuales que hay en México, hijo precisamente de doña Rosario, pues es el objeto de este poema que es descarnadamente estremecedor de Rosario Castellanos, que a mí me emociona, porque dice lo que es ser mamá desde otro punto de vista muy contemporáneo, Como todos los huéspedes, mi hijo me estorbaba, ocupando un lugar que era mi lugar, existiendo a deshora, haciéndome partir en dos cada bocado. Fea,
enferma, aburrida. Lo sentía crecer a mis expensas, robarle su color a mi sangre, añadir un peso y un volumen clandestinos a mi modo de estar sobre la tierra. Su cuerpo me pidió nacer, cederle el paso, darle un sitio en el mundo, la provisión de tiempo necesaria en su historia. Consentí, y por la herida en que partió, por esa hemorragia de su desprendimiento, se fue también el último que tuve de soledad, de yo mirando a través de un vidrio. Quedé abierta, ofrecida, al viento y a la presencia. Imagínense qué bello. La madre diciendo que a partir de que nace el hijo, jamás volvió a tener soledad. Esto es algo verdaderamente extraordinario que a mí, ayer que lo leí, me conmovió profundamente y quise traerlo para ustedes porque es finalmente la visión de una madre mexicana diferente, de estas madres que mucho nos honran, que nos enorgullece decir que Rosario Castellanos fue una mexicana. Amigas y amigos, vamos a terminar el día de hoy. La semana que entra vamos a empezar una serie de un tema muy serio, muy complejo y delicado. Los conservadores en México. Gracias, le aprecio mucho a don Raúl en la operación, a Guillermo López también en la producción, como siempre, de ustedes. Pásenla muy bien.